Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos al maestro Luis Curiel Piña para hablarnos de un tema que nos pues, involucra a todos, como son las recientes reformas fiscales en materia de amparo y en materia de Código Fiscal de la Federación. Debo de mencionarles que el maestro Luis Curiel Piña, pues es un abogado egresado de La Salle, que además sacó el primer lugar nacional en el examen aplicado por el Ceneval para obtener la titulación. Ha bifurcado su carrera en el aspecto abogacía y por otro lado en el aspecto académico. Él es maestro de la Universidad Panamericana, precisamente en la maestría de Derecho Fiscal, y tiene más de 20 años de experiencia en connotadísimos despachos, precisamente que se dedican a la materia fiscal. Actualmente es socio de SMPS Legal SC, y bueno, algo también que debo de mencionar es que fue electo como primer vicepresidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, ANADE, para el bienio 2025-2026, lo cual quiere decir que será el próximo presidente de ANADE para el bienio 2027-2028. Ha realizado sin número de publicaciones en revistas especializadas. Bueno, es un experto en materia fiscal y quién mejor que Luis Curiel Peña para platicar con nosotros acerca de la reforma judicial en materia de fiscal y de pues más bien de la reforma en la ley de amparo en materia judicial y de la reforma que sufrió el Código Fiscal de la Federación también en materia de garantías fiscales. Bienvenido, querido Luis, gracias por estar con nosotros. Pues bueno, como dijimos en tu presentación, es un honor tenerte con nosotros, mi querido Luis, y bueno, sobre todo tratar un tema de tanta actualidad con motivo de las reformas tanto a la ley de amparo como al Código Fiscal de la Federación, y en una materia en la que tú eres un gran experto al que has dedicado prácticamente tu vida profesional a través, pues, de el litigio que has desarrollado en despachos importantísimos de la Ciudad de México y además como maestro de la maestría de fiscal en la Universidad Panamericana. Gracias, gracias por estar con nosotros una vez más. Y bueno, para tratar de entrar en materia, pues ya mencionamos que hubo reforma tanto a la ley de amparo como al Código Fiscal de la Federación. ¿Podrías describirnos, queridísimo Luis, en qué consisten las recientes reformas a la ley de amparo y concretamente en relación con la promoción de juicios de amparo cuando se controvierte el cobro de una contribución? Por supuesto, Margarita. Primero que nada, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor poder estar contigo en este tu programa y de verdad agradezco mucho que me consideres para platicar este tema que sin duda creo es de la mayor relevancia. A ver, te cuento, ¿qué pasó con la ley de amparo? ¿Qué te voy a contar? Tú lo sabes mejor que yo, pero déjame lo cuento para todos. ¿Qué pasó con la ley de amparo? En la ley de amparo, lo que nosotros todos vimos es que hubo muchísimas reformas en esta reforma que terminó publicada el 15 de septiembre pasado. Lo que vimos es que hubo muchas reformas tendientes a hacer más ágil el juicio de amparo con la promoción electrónica del juicio, temas en materia de interés legítimo y la promoción del juicio, pero concretamente en lo relativo a aquellos actos de autoridad que son tendientes al cobro de contribuciones, se incorporó una limitante al otorgamiento de la suspensión. Pues como tú sabes, si una autoridad está pretendiendo cobrarte una contribución, pues sin suspensión, la realidad es que el juicio podría incluso quedar sin materia de la manera más sencilla y la manera más rápida posible. Entonces, ¿qué sucede? Se incorpora al artículo 135 de la ley de amparo, pues básicamente dos disposiciones o dos reglitas muy sencillas, que una ya es similar a lo que teníamos, simplemente se reafirma el hecho, y esta es la que ya conocíamos todos, que
para obtener la suspensión en aquellos actos que vayan tendientes al cobro de contribuciones, pues tendrá que garantizarse el interés fiscal de la forma que establecen las disposiciones fiscales. Esta reglita ya más o menos la teníamos con algún ajuste menor, pero se señala y se reafirma en el 135. Al rato platicamos de qué pasó con las garantías en el Código Fiscal. Pero aquí se incorpora una reglita que a mí me costó trabajo entender al principio, que es tratándose de créditos fiscales firmes que hayan estado en resoluciones liquidatorias que ya hubieran sido impugnadas, lo que resuelve, o bien cuando está impugnando la prescripción de esos créditos, dice que la suspensión solo podrá otorgarse si el contribuyente garantiza mediante billete de depósito exclusivamente. Y cuando tuvimos oportunidad de analizar esta reforma, te digo, me costó trabajo porque pues, como litigante, lo primero que sabemos es que pues, una resolución firme no puede ser materia de impugnación. O sea, si ya fue materia de juicio, no podría ser materia de juicio de amparo. Entonces, ahí hay un poquito de técnica legislativa que hubiera sido mejorable, pero tratando de entender la disposición, a lo que se refiere es a aquellos casos en donde ya hubieras impugnado una parte y esa resolución hubiera quedado firme, cuando la autoridad venga a cobrarte, cuando te quieres defender de este acto que evidentemente no está firme, este segundo acto ya en el cobro de la contribución, no la determinación, es ahí donde si quieres ir al amparo, la única manera de lograrlo va a ser mediante la garantía utilizando el billete de depósito. Y tú me dirás, oye, pero pues ¿cuál es el problema con el billete de depósito? Pues, estás defendiendo tus derechos, garantízalo. El billete de depósito es un medio de garantía que casi no lo usan los contribuyentes, porque tiene el inconveniente de que pues es tanto como pagar, déjame pensar, te determinan un crédito fiscal de 100 pesos y para poder sacar el billete de depósito pues vas a tener que garantizar con los mismos 100 pesos, ¿ok? Y tú vas y depositas en el Banco del Bienestar los 100 pesos y los 100 pesos se quedan ahí y todos tranquilos. El problema es que pues, si el juicio continúa y al final tuvieras una resolución desfavorable, pues los 100 pesos que tú depositaste no van a ser suficientes para pagar, porque el Banco del Bienestar no te da intereses y la autoridad te cobra intereses carísimos, ahora del 2% mensual. Entonces, pues terminas pagando una cantidad brutal y vas a tener que seguirle poniendo dinero. Entonces, muchas veces los contribuyentes, cuando estaba en opción de pagar la contribución, tenían esa cantidad líquida, pues lo que hacían es que mejor lo pagaban y luego pedían la devolución. Pero en este caso no se va a poder así. No se va a poder así. Entonces vas a tener que ir y garantizar y tú seguirle poniendo dinero hasta que se resuelva el juicio y ojalá que se resuelva favorablemente. Entonces, en este tema de la ley de amparo, yo lo que te diría es, nos están limitando la suspensión y entre líneas nos están mandando un mensaje claro de la autoridad quiere tener más dientes para asegurarse y cobrar las contribuciones que ha determinado. Ajá. Ahora, también hubo reformas en el Código Fiscal, y concretamente en relación a la garantía del interés fiscal. ¿Cuál es la relación que podría existir entre ley de amparo y Código Fiscal en esta materia? Se puso muy interesante, Margareta, y te agradezco mucho que saques el tema. Te cuento, en la materia de garantías, lo que sucedió es que antes los contribuyentes, pues, como te decía, oye, pues para poder controvertir un acto de autoridad, lo primero que tenía que hacer es obtener la suspensión, porque pues, si no, si yo y me cobra la autoridad y mi juicio se tarda 2 años en resolverse, pues me tardo más en saber qué pasó con mi asunto. ¿Okay? Pero en este caso particular, pues tú accedías a solicitar la suspensión y para solicitar la suspensión, la autoridad dice, bueno, perfecto, te voy a dar la suspensión, pero garantízame que si obtienes una resolución desfavorable, vas a tener con qué pagarme. Y antes, bueno, antes y con la disposición vigente hoy, porque todavía estamos en 2025, con la disposición vigente hoy, lo que sucede es que la autoridad fiscal te permitía garantizar ya fuera con una fianza, con una carta de crédito, con el embargo, con hipoteca, con prenda, ¿ok? Lo que sucedió a partir de 2026 es que te ponen 3 reglitas nuevas que van a ser mucho más difícil garantizar. La primera, oye, todos los contribuyentes van a tener que garantizar a través de un billete de depósito hasta el máximo de su capacidad económica. Así dice la disposición. Primera duda es cuál es el máximo de mi capacidad económica, porque yo puedo tener un patrimonio, pero también tengo ciertas obligaciones. Entonces, lo que no sabemos como contribuyentes es
si va a ser hasta el máximo de mi capacidad económica y pues ni modo que mis otros acreedores se queden sin dinero y yo no puedo pagarles sueldos, incluso algunas prestaciones inembargables, o es hasta el máximo de mi capacidad económica, significa mi patrimonio, descontando aquellas obligaciones que son de pago primero. Todavía no tenemos claro, primera regla. Entonces, primero, siempre vas a tener que constituir un billete de depósito y lo vas a tener que hacer hasta el máximo de tu capacidad. Segundo, pusieron un orden para las garantías, como que las garantías no les gustaba la forma en la que se garantizaba y nos pusieron un orden. Y ahora vamos a tener que pagar este billete de depósito. Después del billete de depósito va a seguir la carta de crédito, después la prenda, después la hipoteca. Último, por casi penúltimo lugar, la fianza y por último el embargo en la vía administrativa. Y pusieron este orden y este orden lo tienes que seguir así. Entonces, primero vas a constituir el billete de depósito, después vas a tener que solicitar una carta de crédito y pues hasta donde alcances, después vas a tener que hipotecar y entregar tus bienes en prenda, después vas a tener que solicitar una fianza y en último lugar el embargo. Y para los contribuyentes, este orden se va a volver bien complicado, porque un contribuyente que no tiene dinero para hacer frente a una obligación fiscal, que por cierto, si le está contribuyendo es que, pues al menos él considera que no la debe, porque si la debiera la pagaría, este contribuyente pues, se va a enfrentar al problema de que va a tener que sacar dinero de quién sabe dónde, para primero el de billete de depósito, después conseguir una carta de crédito hasta donde le diga el banco, y así se va a seguir. Antes teníamos la oportunidad de presentar el embargo en la vía administrativa. Oye, no tengo dinero, pero aquí está la empresa. Pues ahora vamos a tener que sacar dinero. Entonces, con esta situación, ¿qué va a suceder? Que los contribuyentes se van a ver en muchos problemas para garantizar el interés fiscal y esto va a permitir que sea la autoridad la que le cobre los créditos fiscales determinados. Entonces, pues las defensas de los contribuyentes, cuando no estén bien asesorados y cuando no planteen bien sus medios de defensa, se van a ver limitadísimas y es probable que pues, no podamos llegar a la resolución final porque pues como la autoridad ya se cobró, ya nadie tiene interés en seguir con el juicio. Eso lo veremos en función de lo que pase. Pero estas dos reformas sin duda vienen a limitar la forma en la que los contribuyentes van a poder defenderse. Yo aquí tengo una duda, Luis, y tú que eres el experto en la materia, a ver si me puedes sacar. En materia de amparo, la idea de esta reforma en cuanto al billete de depósito, la forma de garantizar el interés fiscal para la suspensión, normalmente se está, bueno, el texto de la ley lo que nos está diciendo es que está referida solo a los créditos fiscales firmes, no a todos los créditos fiscales. Es decir, al que ya recurriste en la vía administrativa, jurisdiccional ordinaria, constitucional, o sea, ya perdiste todo. Perdiste Exacto. todas las instancias, el crédito está firme. Por eso me gustó mucho cuando comenzaste a decir, pues es un poco como chistoso, ¿no? Porque me están diciendo, para garantizar esto tiene que ser billete de depósito, pero voy a garantizar que si ya perdí todo, voy a volver a impugnar lo que ya había impugnado, lo que ya me dijeron que no tengo razón. Eso yo lo veo así en el juicio de amparo. Ahora, en la reforma al Código Fiscal, esa no déjame no la interrumpirte con este tema. tan conocida. Ajá. Déjame interrumpirte con este tema, porque aquí le Sí. diste el clavo, ¿ok? El primer tema, y era parte de lo que nosotros discutíamos cuando se estaba aprobando esta reforma, porque parecería que es innecesario. ¿Sí? Tú me vas a saber decir mejor que yo. Oye, si ya perdí todo, olvídense de esto, la cosa juzgada, el juicio ya está resuelto, ya que vamos a discutir, ¿no? Sí. La discusión, Margarita, lo que pretende la autoridad, ve nomás hasta qué caso ya estamos poniendo en la ley, que es ahí donde indica que queremos llegar a casos extremos. Este es el caso de un contribuyente que en efecto, déjame pensar, le determinan un crédito fiscal. 100 pesos, me debe 100 pesos. Va al juicio y obtiene una resolución desfavorable y le confirma que debe 100 pesos, ¿ok? Llega la autoridad a cobrarle. Y cuando llega la autoridad a cobrarle, pues el contribuyente dice, oye, no tengo dinero, y déjame pensar que le embargan sus cuentas bancarias. ¿Ok? Cobrándole, tratan de embargarle sus cuentas bancarias. Pero a la hora de embargarle sus cuentas bancarias, la autoridad no solo le embarga 100, porque es lo que debe. La autoridad, por un error, por una ilegalidad, por lo que corresponda, este contribuyente le embargan 200.
ya no siente, insisto, por un error, no estoy diciendo que sea la actuación habitual de la autoridad. Lo que le están diciendo a este contribuyente es, oye, no, mira, como tú ya tuviste oportunidad de pelearte en el juicio, si en la ejecución la autoridad comete un error, una ilegalidad, ahí esa discusión dos, como tú ya tuviste una primera oportunidad de discutir este tema, pues ya perdiste. Oye, perdón, pero es que son dos eventos distintos. En Sí, no, efecto, fui yo ahí coincido contigo, no es lo mismo. O sea, exacto. una cosa es que hayas perdido la determinación de ese crédito y eso es lo que está firme, no el cobro además de que se hayan Exacto. hecho por error, por equivocación, por negligencia o por tontería. Esas son dos cosas muy distintas y eso no puede tener el mismo tratamiento, Y no creo yo, debería, pero en la ley creo yo. quedó. En la ley quedó y no solo, ojalá tuviera el mismo tratamiento. Ponen un tratamiento hiperlimitado, porque pues imagínate si te embargaron tus cuentas bancarias, ¿cómo vas a constituir un billete de depósito si no tienes acceso a tu dinero? Y entonces la autoridad se va a cobrar y pues tú vas a estar ahí en tu juicio esperando que algún día te resuelvan. Ese No, es no, el no, gran no, no. problema. Nos equivocamos, creo, en esta reforma. Sí, no, bueno, este planteamiento sí es complejo porque si nada más entendiéramos que la reforma tiene la simpleza de decir, si ya perdiste, tienes que pagar y la única forma que garantices, que se me hace está un poco absurdo garantizar que, pero ahorita tú estás poniendo un ejemplo muy claro, es ya en la ejecución se pasaron de y Ujú. como el pretexto es que ya que ya estaba firme, entonces ahora me cobran de más. Yo creo que ese cobro de más, y bueno, es una opinión muy personal, y desde luego en esa interpretación, los actuales juzgadores tendrán la palabra en su interpretación, pero yo creo que es la interpretación que hay que buscar por parte de los abogados. Perdón, esto es únicamente para el crédito determinado y firme y perdido, no para el exceso de. El exceso Exactamente. de implica un acto distinto que me da la oportunidad de combatirlo otra vez con todos los medios, con todas las garantías, con todas las posibilidades, porque lo único que se está diciendo que yo ya no puedo controvertir de otra manera ni garantizar de otra manera es el crédito determinado y firme, no el exceso de en su cobro. Yo creo que tiene uno que luchar por una interpretación de esa naturaleza, porque de lo contrario, sí la repercusión un poco es lo que tú estás mencionando. Pero aquí Tienes otra toda la duda. razón y mira, tú me invitaste a mí como el experto y ya salí aprendiendo, te lo agradezco. Pero ese es el No, único al planteamiento que nos va contrario. a quedar. No, Ujú. no, pero aquí mi duda, y esa tú me la vas a despejar, en materia fiscal, en los recursos fiscales ordinarios, no olvidémonos ahorita del juicio de amparo, en la otra reforma fiscal, ya también en esta prelación de garantías que dan, de alguna manera existe un criterio para saber, bueno, yo estoy en la prelación de garantía de billete de depósito, pero debo, no niego, pago, no tengo. ¿Cómo le hago para pasar a la siguiente garantía en la prelación de estos? ¿O qué tengo que decir o qué tengo que hacer? Desafortunadamente no te tengo avances todavía. La reforma está recientemente aprobada y está pendiente que se publiquen las reglas de Ah, no carácter se ha general. aprobado, no se ha Está aprobado. recientemente aprobada. Se publicó en el diario oficial en noviembre, pero entrará en vigor hasta enero y Ya. normalmente antes de que entre en vigor se publican las reglas de carácter general que nos ayudan a darle luz. Y digo normalmente porque lo que se ha sucedido recientemente es que la autoridad, aunque tiene la obligación de publicar reglas, no las publica. Pero bueno, en este caso habremos de estar atentos porque creo que le das de nuevo al clavo. Como contribuyente, yo no sé hoy cómo voy a pasar de la garantía 1 a la 2 y cuándo Ah, se entiende que ya puedo pasar a la 2 o a la 3 o a la 4 o a la 5. Todavía exacto. no. Ujú. Y yo creo que si no te dan parámetros dentro de la propia legislación para saber cómo vas bajando esa gradación en la prelación, pues yo creo que también ahora sí que hay que dar criterios de interpretación para decir no puedo estar en esta grada de garantía
pues porque estoy en insolvencia, bueno, no sé, y habrá que decir cualquier cosa. Por esa razón, pues pido que se garantice el crédito fiscal de esta otra manera. Pero a ver, Luis, estas reformas, digo, yo creo que tienen interpretación y yo creo que ahí es donde entra la función del juzgador para interpretarlas, pues sobre todo respetando los derechos de los contribuyentes. Yo creo que todos estamos conscientes que pues es parte de la función del Estado cobrar impuestos y es parte de nuestra obligación como mexicanos pagarlos, pero como dice el 31 fracción cuarta, de la manera proporcional y equitativa que establezca la ley que determina el impuesto correspondiente. Digo, no es lo más hermoso pagar impuestos, pero sabemos que al final de cuentas es nuestra obligación como mexicanos. Entonces, Totalmente. ¿tú crees que estas reformas pudieran en un momento dado pensarse, además de la del Poder Judicial, que deberíamos interpretar que ha dejado de tener eficacia el litigio fiscal? Mira, yo creo que no. Y voy a ser franco. Ahora sí que, perdóname el cebollazo, pero tú eres un muy buen ejemplo. Juzgadores valientes que se meten a analizar los temas y que establecen criterios constitucionales adecuados, esos hemos tenido en el pasado y estoy seguro que vamos a seguir teniendo. La reforma del Poder Judicial no prohibió que juzgadores como tu caso, cuando fuiste ministra de la Corte, y como muchos otros que te han acompañado en el Poder Judicial ahora y que están actualmente en el Poder, juzgadores, hay así, ¿qué trabajo nos queda? Y es ahí donde creo que hay que hacernos mucho esfuerzo. Nos queda a nosotros, a los abogados, a los contribuyentes, dos cosas principales. ¿Okay? La primera es, tenemos que encargarnos de evitar el incumplimiento de obligaciones fiscales de una forma preventiva. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Digo, lo dijiste bien, hay que pagar las contribuciones, hay que evitar esas cosas, formas burdas de dejar de pagar contribuciones, eso ya nos quedó claro. Pero la segunda es, vamos a tener como abogados que hacer el ejercicio que estamos haciendo tú y yo, con criterios novedosos, progresivos, en defensa de los derechos humanos, tratar de llevar a estas disposiciones que parecerían realmente cargadas de un lado, llevarlas de regreso a una interpretación más objetiva, más aplicable. Entonces, no ha cesado la eficacia del litigio fiscal y no olvidemos, oye, por más que es importante pagar contribuciones, por más que la autoridad tiene herramientas para cobrar estas contribuciones, históricamente el 50% de los litigios que se plantean son favorables a los contribuyentes. Entonces, eso confirma mi posición. Hay juzgadores valientes dispuestos a establecer criterios adecuados a la Constitución, en donde si consideran que ese criterio no tienen problema en establecerlo. Entonces, lo que hay que hacer como abogados es darles las herramientas y darles los argumentos que les permitan establecer esos criterios. Es ahí donde va a estar nuestra tarea. Fíjate que sí, yo creo que esta es también una gran oportunidad para los abogados y eso se los repito yo mucho a mis alumnos cuando de repente se me desmoralizan un poco y entonces les digo, no, yo creo que esto es una gran oportunidad para, pues, en este cambio que se ha venido tan grande en el Poder Judicial, bueno, pues encauzar lo que en un momento dado va a venir a ser el criterio interpretativo de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Y ahí la labor más importante es en el planteamiento precisamente de argumentos serios, de argumentos constitucionales, de argumentos jurídicos que tiene que hacer el abogado fiscalista. Y bueno, que ahora sí que vas a decir que estamos en el club de elogios mutuos, pero finalmente abogados fiscalistas como tú, que han dedicado su vida precisamente a la materia fiscal y que conocen cada uno de los recovecos que en un momento dado se manejan en una materia tan técnica, porque la materia fiscal es muy técnica. Entonces, yo creo que ese es el gran mérito y yo lo vería aquí como como un reto y como una oportunidad para la creación de estos nuevos criterios con estas reformas que en un momento dado están presentándose, pero buscan siempre la mejor aplicación de estas reformas, por supuesto sin contravenir los criterios jurisprudenciales y constitucionales, y cuando haya que cambiarlos, pues sí cambiarlos,
pero para una mejor aplicación de la justicia fiscal. Entonces, yo creo que este es un gran reto y una gran oportunidad para el abogado fiscalista que en un momento dado pues tiene toda la experiencia y el conocimiento para hacer este planteamiento serio, congruente, adecuado al cobro adecuado también de los impuestos. Y aquí te quiero preguntar otra cosa. ¿En qué se debe concentrar el contribuyente o qué le recomienda el abogado en que se debe concentrar el contribuyente para evitar diferendos en materia fiscal con las autoridades fiscales? Gracias por la pregunta, porque creo que lo dejaste muy claro. La tarea del abogado va a ser estudiar más para encontrar la forma de plantear las cosas que se acerquen a la mejor interpretación jurídica posible. Esa va a ser la tarea del abogado. Pero como contribuyente, lo que nos va a tocar a nosotros, y te toca a ti, me toca a mí, y le toca a las grandes empresas de este país, vamos a tener que buscar la manera adecuada de cumplir nuestras obligaciones. Y la forma adecuada de cumplir nuestras obligaciones es, uno, sin duda, evitar estas interpretaciones que son extremas de la ley, que dan como resultados absurdos, ese tipo de cosas. Eso se tiene que abandonar. No estamos en esa época, estamos en una época en donde la autoridad ha hecho mucho esfuerzo por cobrar contribuciones y mucho esfuerzo por lograrlo. Ahora, si una determinada interpretación de la ley la estamos aplicando en un sentido, lo que vamos a tener que hacer es ser extraordinariamente cuidadosos en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Desde la obligación formal, la pequeña, presentar la declaración, presentar el aviso, estar muy consciente de esas obligaciones, hasta la obligación última, que es conservar la contabilidad de manera que la autoridad la pueda revisar. Esa es una. Y la otra es el cumplimiento colaborativo en el pago de contribuciones. De verdad, no te decía cuántos asuntos me ha tocado ver en donde el problema no es una postura absurda del contribuyente, ni siquiera una postura abusiva de la autoridad. Es que simple y sencillamente, cuando la autoridad llegó a pedir la información, el contribuyente no la quiso entregar porque le tenía miedo a la autoridad, y entonces pues la autoridad, ante la falta de respuesta, no le quedó otra más que sostener algo que pues evidentemente no tiene sentido, y el contribuyente pues está muy nervioso porque está diciendo algo que no tiene sentido. Y cuando te acercas con la autoridad y presentas tu información, ese camino, ese cumplimiento colaborativo te lleva a mejores resultados. No perdamos de vista, te está queriendo cobrar la autoridad. Entonces, siempre hay que tener talento para saber cómo acercarte con la autoridad y cómo proporcionar la información. Pero siempre, sin duda, la mejor manera es que el cumplimiento sea colaborativo y que las dos partes, tanto autoridad como contribuyente, puedan acercarse y buscar una manera correcta de cumplir las obligaciones. No, ahí tienes toda la razón, Luis. Sobre todo partir siempre de la buena fe del contribuyente en la responsabilidad del pago de sus impuestos y en la buena fe de la autoridad también de no excederse de sus facultades, porque también en algún momento, pues algo que ha provocado reformas a veces que son preocupantes es precisamente lo que en muchas ocasiones le llamaban la planeación fiscal. O sea, ¿qué planeo fiscalmente? Pues no pagar impuestos. Entonces, esto es lo que originó de alguna manera, pues esa como desconfianza por parte del Estado para empezar a poner candados en una serie de situaciones para que no se diera este problema. Pero tampoco podemos generalizar. Yo te diría que el porcentaje de contribuyentes que cubre con sus obligaciones es altísimo, pero no podemos perder de vista también que el pago de los impuestos en nuestro país es complejo y esto en ocasiones hace cometer errores, pero no son errores porque se quiere evadir, son errores porque se originan por la misma complejidad del sistema. Y entonces es ahí donde entran los abogados, donde entran los contadores, pues a remediar este tipo de situaciones, pero al final de cuentas siempre con la mejor aplicación del derecho y la mejor interpretación de las reglas fiscales. Y aquí te preguntaría, tú sabes que hay una institución que fundó Diana Bernal hace un tiempo, y que en lo personal creo que hizo un papel extraordinario,
¿Qué papel juega Prodecon en la disminución de las controversias con las autoridades fiscales? ¿Ayuda realmente? Yo creo que cuando esta institución se estableció, la bondad de su trabajo se manifestó de manera abierta en la procuración de ciertos criterios, en la asesoría de otros. ¿Tú qué opinas, querido Luis? Hijo, Margarita, yo creo que la Prodecon es ahorita una de esas luces de salvación que tienen los contribuyentes. Primero, la Prodecon está esforzada en impulsar la cultura contributiva, como lo hemos hecho tú y yo en nuestra plática de hoy, partiendo de la base que como contribuyente tienes que pagar tus contribuciones. Entonces, la Prodecon no está para defender a lo absurdo, pero lo cierto es que la Prodecon sí disminuye muchísimas de las controversias con las autoridades a través de dos figuras, el acuerdo conclusivo y la queja. A través de estas dos figuras se logran acercamientos reales de los contribuyentes con las autoridades, y el hecho de tener un tercero en la relación ayuda a que ninguno de los dos, ni contribuyentes ni autoridades, puedan estar sustentando esas posturas absurdas que luego llegan a sustentar, y al revés, los ayuda a acercarse. Y precisamente en esta relación no tienes idea el nivel de acercamientos que ha logrado Prodecon en evitar diferendos innecesarios, litigios largos, y por el contrario, contribuyentes que pagan sus contribuciones y se van con la felicidad y la tranquilidad de que una vez pagado a través de esta figura del acuerdo inclusivo, no tendrán que volver a discutir jamás con la autoridad. Y la autoridad se va tranquila de que tuvo oportunidad en un ambiente controlado de tener un acercamiento con el contribuyente y llegar a una solución adecuada en el pago de las contribuciones. Entonces, yo espero que esta figura de Prodecon siga existiendo muchos años más. Nos ha ayudado a los contribuyentes y a las autoridades a que se cumpla adecuadamente con nuestras obligaciones fiscales. Entonces, en resumen, te diría, es ahorita una de las principales herramientas que tenemos los contribuyentes para estar al día con nuestra relación con las autoridades fiscales. No, bueno, esto me parece sensacional porque finalmente es una forma que no es necesario llegar al litigio para poder arreglar un problema fiscal, y te evitas una serie de problemas de pensar en otras circunstancias de que te genera un litigio, y bueno, arreglas, te pones en paz con el fisco, que creo que hoy por hoy es lo más importante. No, Luis, el tiempo nos está ganando y bueno, hemos llegado desafortunadamente al final del programa, que tú sabes es un tema que daría para platicar horas. Así Horas. es. Y sobre todo con un experto como tú, y además un convencido del derecho fiscal como tú. Entonces, bueno, te agradezco enormemente que hayas participado en este programa, sobre todo las opiniones que nos has vertido respecto de estas dos reformas tan recientes que pues prácticamente están apenas entrando en vigor, y que yo creo que es importante que nuestro foro y nuestro público televidente sepa cómo manejarse y sepa para qué dicen, para qué se están estableciendo, y que en un momento dado, pues también cómo defenderse. Entonces, te agradezco enormemente la explicación, que ha sido clarísima, que ha sido nítida y sobre todo de un gran experto en materia fiscal. Antes de despedirnos, yo quisiera pedirte que pudieras mandar un mensaje a nuestro público televidente, que con tanta atención seguramente siguió todas las palabras que tú has pronunciado en este programa. Muchas gracias, Margarita. Para mí es un honor poder estar compartiendo este espacio contigo y recibir la invitación. Y para tu público que está acostumbrado al conocimiento y al análisis de tus charlas magistrales, yo lo que les diría es, estamos en una época en donde el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales se ha hecho un poco más complejo. Acerquémonos adecuadamente a nuestra relación con la autoridad, consigamos buena asesoría y evitemos estar en discusiones innecesarias. Yo a mis clientes lo que les digo es que a mí lo que más gusto me da es que no tengan que contratar asesores fiscales, que ellos se puedan dedicar a hacer lo que hacen mejor,
vender, prestar servicios, lo que sea que haga cada uno de ellos. Y en eso lo vamos a poder hacer y los contribuyentes lo van a poder hacer en la medida en la que estén bien asesorados y eviten estas diferencias con la autoridad. Entonces, ojalá que encontremos caminos como la PRODECON, como decía, para lograr este tipo de relación adecuada con la autoridad y cumplir nuestras obligaciones y vamos, dedicarnos a lo divertido que es vender, prestar servicios y hacer lo que las empresas hacen en nuestro país para generar verdadero bienestar. Muchísimas gracias, Luis. Un verdadero Gracias a ti. placer. Pues te agradecemos muchísimo, queridísimo Luis, el haber platicado con nosotros de estos temas tan interesantes, sobre todo tomando en consideración que si bien las reformas de las que hemos hablado en materia de garantías, tanto en suspensión, en juicio de amparo, como en los juicios fiscales que se manejan a través del Código Fiscal de la Federación, bueno, yo lo que te diría es nos deja esta plática, creo, una gran enseñanza, que la obligación de los abogados dedicados a la materia fiscal para defender a los contribuyentes, en este caso, pues debe ser en el sentido de proponer criterios que en un momento dado vayan interpretando de manera adecuada estas reformas. ¿Para qué? Para que la aplicación y el cobro de los impuestos fiscales sean de manera adecuada. No, de ninguna manera negamos la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos a través del pago de impuestos, es nuestra obligación. Y también por parte de la autoridad, lo único que se trataría a través del establecimiento de estos criterios es precisamente que ese cobro sea en los términos que establece nuestro artículo 31, fracción cuarta, proporcionales, equitativos, que nos permitan en un momento dado una defensa adecuada a través de procurar que ese crédito esté garantizado en la forma en que el propio contribuyente tenga la capacidad de realizarlo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias a ustedes, nuestro público televidente, por haber estado una vez más en estas charlas magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.